Gracias te damos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Rey Santo, Señor, por tu amor, Rey Santo, Señor, por tu misericordia, Señor. Señor, Padre Santo, Señor, dice que no hay más amor más grande que este, Señor, que un amigo de la vida, de su vida por su amigo, Rey. Gracias, Señor, porque aún siendo nosotros pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Rey. Gracias. Gracias por tu sangre, Señor, que es más preciosa que la de Abel, Señor, el primer hombre en la tierra, Señor, que derramó su sangre, Señor. Tu sangre, Señor Jesús, más preciosa, Señor, que la de Abel, Rey. Gracias porque tu sangre es eterna, tu sacrificio es eterno, Señor, bendito Rey, Señor. No comparado con el antiguo pacto, Señor, que era sangre de machos cabríos, Señor, animales, Rey, de los cuales se depositaba, Señor, el pecado sobre esos animales, pero aún esa sangre, Señor, cubría solamente el pecado, Rey, pero tu sangre, Señor, nos limpia. Tu sangre quita el pecado, Señor. Quita la afrenta, Señor, y nos podemos presentar, Señor, delante del Padre, en el trono de su gracia, Señor, en el oportuno socorro por medio de ti, Señor Jesús, Rey. Gracias. Gracias porque nos compraste con tu sangre, Señor, con tu sacrificio, con tu vida, Señor. Valemos tu vida, Rey. La vida tuya por la mía, Señor, diste, Señor. Me trasladaste de las tinieblas, Señor, a la luz admirable, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor, bendito Dios, Señor. Qué privilegio, Señor, pero también qué responsabilidad, Señor, porque valgo lo que vales tú, Señor. Y no puedo pisotear tu sangre, Señor. No puedo hacerle afrenta al Espíritu. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor. No puedo hacer contristar al Espíritu Santo de Dios. No puedo apagar el Espíritu Santo de Dios, el amigo que nos dejaste, el ayudador, el que nos guía, el que nos enseña, el que nos consuela. No podemos afrentar a este amigo que nos han dejado. Ayúdanos, Rey Santo, Señor, a caminar mirando las cosas de arriba, Señor. ¿Dónde estás tú, Señor? Ayúdanos a mirar las cosas de arriba, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre Santo, Señor, te pedimos, Rey, que seas edificando a tu pueblo, Señor. Edifica, Señor, el templo, Rey, porque si Yahvé no edifica, en vano edifican los edificadores, Señor. Señor, bendito Rey, envía esta palabra, Rey, Señor, y haga la obra para la cual tú la envías, Rey Santo, Señor. Envía tu palabra, Señor, y haga esa obra y traiga fruto de justicia, Señor. Ofrenda, Señor, olor fragante a Cristo. Vuelva esa palabra, Señor. Vuelva, Señor, a ti como olor fragante a Cristo, Señor. Como sacrificio vivo y santo y agradable, Señor. Oh Rey Santo, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Oh Rey Santo, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu. Que nos dé el entendimiento. Que nos dé la sabiduría, la comprensión. El entendimiento de tu palabra, Señor. Y que nosotros nos encaminemos, Señor, a tomar decisiones, Señor, sobre nuestras vidas para agradarte, Señor, bendito Rey, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Sean bendecidos mis hermanos, mis hermanas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sean bendecidas sus familias. Y que
la paz del Señor esté sobre ustedes, que el reposo de Dios esté en ustedes, que el gozo de la salvación esté con ustedes, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, mis hermanos. Y es importante que no dejemos que la paz nos la quiten, ni el gozo, ni la esperanza, ni la fe. Hoy seguimos la segunda parte de buscar las cosas de arriba. Y el Señor nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante, nos dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué bonita esta palabra, mis hermanos. Y anteriormente habíamos hablado acerca de lo que el apóstol Pablo está diciendo: si pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y nosotros hablamos esto de si realmente resucitamos, si realmente fuimos vivificados, nuestro espíritu fue vivificado, hermano, entonces debemos de estar buscando estas cosas de arriba. Entonces, nosotros lo hablábamos en la primera parte, hablamos esto de que debíamos de entender que y debíamos de comprender y de aún indagar en nuestro ser mismo si realmente hemos sido vivificados, si hemos nacido de nuevo. Es muy importante. Entonces el apóstol Pablo dice: si habéis resucitado con Cristo, entonces debo de buscar las cosas de arriba. Y entonces, sí, mi hermana me dice que... ¿Cómo qué cosas de arriba? Como qué cosas de arriba debemos de buscar. Y entonces esto es lo que estamos desarrollando, ¿sí? Y nos dice aquí donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y nosotros podríamos entender que el Señor nos dice en Efesios, nos dice que estamos sentados juntamente con Cristo. En el capítulo 2 nos dice que estamos juntamente sentados con Cristo en los lugares celestiales, ¿sí? Y también nos dice que en Efesios capítulo 3 nos dice que nosotros anunciamos, la iglesia debe anunciar desde los lugares celestiales a los principados y a las potestades. Entonces, las revelaciones que el Señor da. Y entonces allí es donde nosotros debemos entender lo que el apóstol Pablo, en la revelación del Espíritu, en la revelación del Señor Jesús que le ha dado a él, debemos entender de lo que Él nos está hablando a nosotros. Porque le dice: buscad las cosas de arriba, y luego le dice: poned la mira en las cosas de arriba. Está haciendo dos. Sí, está diciendo: busque y ponga la mirada, ¿sí? Entonces, nosotros estamos hablando, hermanos, de que el apóstol Pablo era consciente de su llamado y que en un momento él dijo: he acabado la carrera, ¿sí? Solamente me espera la corona de justicia, he acabado todo, he guardado la fe. Él termina, digámosle, la labor para la cual fue creado, enviado aquí a la tierra, llamado, glorificado. Él entendió todo, hermanos. Y que hablábamos en la primera parte que era importante que si nosotros no conocíamos, somos hijos de Dios, pero no sabemos quiénes somos en el cuerpo de Cristo, que era necesario que nosotros le pidiéramos al Señor que nos hablara y nos mostrara, porque me acuerdo que en el mundo se dice: cuando yo no sé para dónde voy, cualquier bus me sirve. Y ahorita que tenemos esos buses que
que con la tarjeta pagamos y podemos montarnos e irnos a diferentes lugares. Entonces nosotros podemos andar todo el día en estos buses. Y entonces aquí en Cali se le dice mío, ¿sí? Y entonces entendemos que podemos andar por todo Cali en este mío y sin bajarnos de las estaciones, y podemos volver a nuestra casa con un solo pasaje. Pero, como dice, cuando no sepa dónde voy, cualquier bus me sirve. Pero en Cristo Jesús dice que cuando no sé quién soy, cualquier cosa hago. Y entonces es grave lo que nosotros podemos hacer en el cuerpo de Cristo y aún usurpar puestos, ¿sí? Porque eso es muy tremendo, de que nosotros usurpemos puestos que no nos corresponden a nosotros. Y yo les contaba de que yo estaba en muchos lugares en la iglesia hasta que el Señor me reveló y me mostró las cosas y me abrió una puerta bien grande, porque es impresionante cuando entré a la cárcel y empecé a hacer la labor que el Señor me hablaba. Y en 6 meses estábamos en Cali, en Buga, en Palmira y aún en otra parte, en otra ciudad y en Jamundí después. Y cuando se estrenó esa cárcel de allá de Jamundí, y fue impresionante todo lo que se movió en ese trabajo en las cárceles. Y entonces pues eso es lo que nosotros debemos de empezar. Y entonces ya después el Señor me dice ahora que abriera obra en su nombre. Y entonces aquí hemos estado trabajando este tiempo, mis hermanos, pero debemos de ubicarnos en el cuerpo de Cristo para no usurpar puestos, para no coger puestos que son de otras personas que vienen en un momento dado y nosotros estamos en el lugar equivocado. Y entonces aquí el Señor nos dice que debemos de poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando nosotros conocemos las cosas, lo que nosotros somos en Cristo, cuando nosotros podemos entender todo esto, buscamos las cosas de arriba y ponemos la mira en las cosas de arriba para una dirección, ¿sí? Y entonces el apóstol Pablo en el versículo 3 nos dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Este versículo 3 es muy contundente para la vida de un creyente. Y el Señor nos dice que debemos de tomar nuestra cruz. Dice en la palabra de Dios en Lucas capítulo 9, versículo 23, el apóstol Lucas, el escritor Lucas, está diciendo, nuestras vidas nos dice que nosotros debemos de... Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces aquí nos está diciendo, porque si habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Entonces nos dice el Señor que si alguno quiere ir en pos de Él, debe negarse a sí mismo. O sea, menguar. Lo que el profeta Juan el Bautista dijo, que era necesario que Él menguara y que Cristo creciera. Es lo mismo que yo debo empezar a hacer entregas. Entonces, cuando el Señor nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es entregar la voluntad. Y yo debo de tomar la cruz voluntariamente. La cruz se toma voluntariamente y es cada día. Porque el Señor en Efesios 6:10 nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis soportar el día malo. Entonces, si yo estoy tomando la cruz cada día, pero estoy siendo fortalecido en el Señor, puedo seguirlo. Así pase lo que pase. Entonces, este versículo 3 tiene que ver con la parte de donde yo debo de morir. Y si yo muero, hermano, resucito en una vida, hermano, como dice
el Señor le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y que es lo que, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿sí? Entonces después le dice, tienes que nacer del agua, ¿sí? Y entonces debo de empezar a amar su palabra, cumplir sus mandamientos, el mandamiento del amor, el mandamiento que es del reino. Y vamos a seguir hablando acerca del reino los días martes en la parte doctrinal. Vamos a seguir hablando sobre el reino. Estuvimos hablando sobre los principios del reino y necesitamos ir conociendo más acerca del reino donde estamos, hermanos. Así como a Adán y a Eva los colocaron en el huerto del Edén, ¿sí? Asimismo a nosotros nos trasladaron de la tierra, del mundo. Mira, hermanos, del mundo. Nos trasladaron del mundo porque a Adán y a Eva los sacaron del Edén y los colocaron en la tierra y quedó bajo el maligno. A nosotros nos sacan de allí donde estamos bajo el maligno, muertos en delitos y pecados, y nos colocan en el reino de la luz, en el reino de su amado Hijo, el reino de los cielos. Y entonces allí el reino tiene principios y eso los vimos nosotros. Lo vimos en 4 emisiones. Y ahora seguiremos hablando esto, pero entonces el Señor nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, si yo estoy en el reino, hermano, debo de conocer todas las cosas del reino y poner la mira en las cosas del reino y no seguir mirando las cosas de la tierra, mis hermanos. ¿Lo entienden? Y una de las cosas de poner la mira en las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba, es saber quién eres tú en el cuerpo de Cristo, en el reino. Es importantísimo. ¿Sí? Y entonces dice, mire, usted necesita morir. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso le dice, habéis resucitado y luego le dice, muerto. Sí. ¿Sí? Tenés, o sea, que morir. Aquí nos dice que ha nacido de nuevo. Sí. ¿Sí? En el versículo 1 nos dice que ha nacido de nuevo. Por eso estábamos hablando en la parte 1, por decirlo así. Estamos hablando de que nosotros debíamos de tener en cuenta si habíamos nacido de nuevo, si realmente éramos hijos de Dios o era una religiosidad nuestra. Entonces, después nos dice en el versículo 3, muera. ¿Sí? Nos dice, y el morir tiene que ver con caminar en la palabra de Dios. ¿Sí? El Señor nos dice en la parábola de los hombres que están edificando, la parábola de los 2 cimientos, nos dice en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la arena, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces aquí estamos hablando de 2 creyentes y cómo edifica cada creyente. Entonces el Señor está diciendo aquí por medio del apóstol Pablo, dice que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces este creyente es el que dice aquí que aquel que oye la palabra del Señor, porque el Señor está diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo, ¿sí? Entonces, esto es la parte que
nosotros podemos ser religiosos y seguir haciendo nuestra voluntad. Y entonces el Señor dice, mire, voy a darle la indicación a quien es semejante a aquel que oye mis palabras y las pone por obra. O sea, entrega su voluntad y empieza a caminar llevando esa cruz, ¿sí? Lo que el Señor nos dice allí en Lucas. Entonces dice, semejante a un hombre que edifica, al edificar una casa, cava y ahonda. Óigalo bien, o sea que es para buscar la roca y poder colocar ese fundamento en esa roca, ¿sí? Y cuando vienen las inundaciones, los ríos con ímpetu contra aquella casa, no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye la palabra de Dios y no la pone por obra es semejante a un hombre que edifica su casa sobre la arena. Y ¿sabe una cosa? La roca es Cristo y la arena son piedras pequeñas, pero entonces son todas esas cosas donde nosotros depositamos nuestra confianza. Son aquellas cosas en las cuales nosotros nos aferramos en una promesa que nos hizo un hombre, en un trabajo, cuando nosotros depositamos nuestra confianza, aún en las cosas de la carne, porque el apóstol Pablo dice que las confianzas de él era ser fariseo de fariseos, ser de la tribu de Benjamín. El apóstol Pablo va diciendo toda una cantidad de cosas, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley irreprensible, todas esas cosas que él las llama de la carne, ¿sí? Cuando él habla de esas falsas confianzas, dice, todo esto lo tengo por estiércol con tal de ganar a Cristo. Entonces, hermano, el Señor habla aquí de aquellas personas que edifican sobre la arena, dice, y no tienen fundamento y entonces cuando viene ese río, cuando viene con ímpetu, luego se cae la casa y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces el Señor nos está diciendo que es importante que entonces nosotros, a través de la palabra de Cristo Jesús, la ley de Cristo, el espíritu de vida de Cristo Jesús, nosotros demos muerte a ese hombre viejo que parece que sí está muerto, pero parece que todavía estuviera vivo y todavía nos dominara. Entonces es una situación nuestra que nosotros debemos de prestar atención a morir. Por eso dice, porque habéis muerto, pasa la otra, habéis muerto. Entonces aquí donde dice el hombre, semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. Esta persona va ministrándose, va sacándose todo eso para poder entregar, para poder morir, ¿sí? Mira, hermana, que es tan importante esto de cavar y ahondar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es necesario que nuestro corazón sea limpiado. Es necesario que saquemos todas aquellas cosas de nuestro corazón que realmente no sirven, que no son nuestras ni son de parte de Dios. Sí, necesitamos sacarlas. Eso son como llevar cargas, hermano, sí. Como el pecado haya guardado, ahondado. Entonces por eso dice, cavó y ahondó hasta lo último, allá le sacó todo eso. Y llegó hasta la roca que es Cristo. Uh-huh. Entonces el apóstol Pablo, por eso él dice que él todo eso lo tiene por estiércol con tal de ganar a Cristo. ¿Sí? Ahí en Filipenses capítulo 3, del 3 en adelante allí lo dice, pero volvamos allá a Colosenses, hermanos, porque es importante este versículo 3 para que nosotros podamos entender de cómo buscar las cosas de arriba. Tenemos que morir. Si tú quieres realmente buscar las cosas de arriba, necesitas morir. Y aquí en Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y mire lo que dice en el versículo 24. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá,
Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y entonces el apóstol Pablo allí en Colosenses se está diciendo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces Lucas nos dice, en el 25 nos dice, Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. entonces está diciendo, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Lo que está diciendo en Lucas nos está diciendo claramente. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de comprender, hermanos, por qué nosotros nos esforzamos tanto en buscar las cosas materiales, hermanos. Esa sería como la pregunta que nosotros tenemos, y el apóstol está diciendo, él nos dice a nosotros, dice que también se refirió a una parábola diciendo, en Lucas capítulo 12, versículo 16. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, esto es lo que el Señor nos dice. ¿Por qué tanto esfuerzo en las cosas materiales, mis hermanos? ¿Por qué estar de arriba abajo, de aquí para allá, con los afanes, el deseo de las riquezas, todo ello? Y mira, hermano, que en Marcos capítulo 4, cuando nos está hablando de los 4 terrenos, la parábola del sembrador, él dice algo bien interesante en los que fueron sembrados entre espinos. Óigalo bien, esa semilla da fruto, o sea, crece, es planta, pero está entre espinos. Miremoslo en Marcos 4, versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. Mire, hermanos, que es bien entendible. O sea, Marcos es el que dice esta parte, porque no la dice ni Mateo ni Lucas, pero él dice que pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran. O sea que eso está afuera, porque eso es del mundo, ¿sí? Pero cuando tú piensas en las cosas de abajo, eso entra a tu vida. Sí, o sea, hermano pastor, que eso es una entretención para que la gente no mire hacia Cristo. Mira, mi hermana, que yo veo más aún todavía que es la incredulidad de la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, o sea, la palabra escrita, y eso vamos a hablarlo más adelante acerca de la incredulidad en la palabra escrita. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Y entonces uno mira esto, hermano, que el Señor lo dice. Pero ¿por qué andamos con esos afanes? ¿Por qué andamos para arriba y para abajo? Entonces Él está diciendo que eso entra, o sea, eso está afuera,
Pero entonces empieza, dice aquí, el engaño de las riquezas, ¿sí? Entonces esta es la obra del maligno, ¿sí? Porque el maligno engaña al mundo entero, ¿sí? Pero nosotros no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces él dice, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, ¿sí? Cuando uno empieza a codiciar cosas y entonces voy a esforzarme, voy a vender más, voy a moverme aquí, voy a moverme allá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces aquí viene, dice, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, ¿cuál es el punto de nosotros? Porque aquí está, pastor, perdón, pero aquí lo está viendo con las fuerzas de él, ¿sí? Que él sí puede y puede hacer eso, pero la palabra no está actuando, ¿sí? Toda la confianza la tiene en él mismo, ¿sí? Y en las cosas que se están obteniendo. Es una obra de carne, eso es una obra de la carne, el andar para arriba y para abajo. ¿Por qué no decirle al Señor, bueno, soy vendedor, de un ejemplo, ¿sí? Porque ahorita ese es el empleo más rápido que sale, vendedor. Y entonces uno dice, bueno, Señor, necesito tal cosa, ayúdame a ver qué ruta tomo. Señor, ¿qué ruta hago para poder vender y sin tanto esfuerzo y andar para arriba y para abajo, Señor? Digámosle, para los que andan a pie, pues muy tremendo. Para los que andan en bicicleta, bueno, los que andan en moto, en fin, los que andan en carro. Pero, Señor, para que sea todo esto más económico, más rápido y tenga tiempo para ti, Señor. Entonces, esto es el punto de pedirle la dirección al Señor, pedirle la dirección al Espíritu Santo para hacer mi trabajo. Dígame, si tengo un trabajo en calle, si tengo un trabajo en casa, pues diferente, hermano. Pero aquí nos dice, el afán de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran. O sea, esas están afuera. Tú verás si las dejas entrar. Y si entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y como le decía, que el punto principal de nuestra vida como creyentes es de dar fruto. ¿Por qué? Porque con el fruto es que se glorifica al Padre. Llevando fruto es que se glorifica al Padre. Y dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y habíamos hablado ya antes porque esta persona da 30, esta otra da 60 y esta otra da 100 por uno, 100 por uno. Si es la misma palabra de Dios y es la misma buena tierra. Entonces, el punto es que necesitamos ser ministrados. Necesitamos, hermanos, necesitamos ser ministrados para poder dar ese fruto, porque así como lo estabas hablando tú, hermana, que se cavaba y ahondaba, ¿sí? Y entonces hasta llegar a la roca, o sea, de llegar y cavar y ahondar en nuestras vidas, la administración de nuestro corazón, que están allí en YouTube, la administración de la iniquidad, hermano, y he estado hablando, hermano, que es tan importante porque uno deja de combatir tanto contra el pecado, hermano. Cuando uno es limpiado de la iniquidad, uno ya el pecado, uno no está combatiéndolo de esa forma. Y entonces así, siendo ministrado, es que uno puede dar fruto al 60 o al 100 por uno, que ese es el punto principal. Pero, pastor, eso es lo que Satanás no quiere que el creyente vea. Por eso aquí lo engaña con estas mismas cosas que con él las riquezas, siempre, con las codicias. como cuando en la tentación de Jesús, ¿no? Con las riquezas, para que él codiciara todos esos reinos. Es la misma cosa que trabaja Satanás. Por eso te digo que aquí sería la labor del enemigo, dice el engaño de las riquezas. O sea,
los afanes de este siglo. Esto es el trabajo de Satanás, que opera en el mundo y engaña al mundo entero, pero nosotros no somos del mundo. Pero si le hacemos a esas cosas, entonces estamos siendo distraídos, estamos siendo engañados y no vamos a dar fruto, ni siquiera el 30, porque se hace infructuosa la persona, ¿sí? Entonces, hermanos, el Señor nos habla a nosotros de que nosotros tenemos que ir más adelante. Nosotros tenemos que ir haciendo esa obra. Y aquí en Colosenses entonces nos dice: pongan la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. Y usted puede mirar, hermano, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, la defensa de Esteban. Esa defensa de Esteban es preciosa, hermanos. ¿Sabe por qué? Es el cumplimiento de la palabra que decía que cuando os llevan a los tribunales, no se preocupen de qué van a hablar, de qué van a decir, porque el Padre Celestial les va a colocar todo lo que es necesario hablar. Y Esteban, hermanos, eso es sorprendente lo que él le dice a estos ancianos, a estos sacerdotes, les habla. Y entonces me llama mucho la atención porque él pone la mirada en las cosas de arriba. O sea, es un capítulo precioso y él les habla de todas las cosas que pasaron en el desierto y les habló de cómo ellos, estando el tabernáculo de Dios y la manifestación de Dios, y ellos tenían el tabernáculo de Moloc y ellos adoraban a la estrella, ¿sí?, de Renfán. Y entonces él les va hablando y le dice a ellos: y ustedes, óigalo bien, les dice: y vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y ellos, hermanos, se enfurecieron de tal forma que lo sacaron para apedrearlo. Pero allí en el versículo 55 del capítulo 7 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos, gritando a grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y acechándole fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, se durmió. Mire, hermanos, tan tremendo esto. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Dice: buscad las cosas de arriba y poned la mira en las cosas de arriba. Mire, en semejantes contradicciones, hermanos, que nosotros podemos tener, hermano, hasta con los mismos hermanos, y que son hermanos que aún no han caminado, no han llevado la cruz, mis hermanos, aún no han muerto la cruz. Entonces, este es el inconveniente que nosotros podemos tener, mis hermanos. Y mire lo que dice, hermanos, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mire lo que está diciendo aquí. O sea, los sacerdotes, los ancianos eran hombres naturales, no habían nacido de nuevo, y dice que no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios porque para ellos son locura. Y cuando Esteban pone la mira en las cosas de arriba, pone la mira
arriba ve la gloria de Dios, ve al Señor Jesucristo parado, hermanos. O sea, Él está sentado a la diestra. O sea, ¿cuáles son las actitudes nuestras donde el Señor se para, hermanos, de su silla, de su trono? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Donde se glorifica al Señor. Y entonces este varón Esteban, hermano, es muy tremendo lo que él hace, porque son 60 capítulos, número de hombre. Son 60 capítulos donde él habla de la defensa, hermanos. Versículos, 60 versículos, donde se está hablando de una defensa. Y esto, el Señor entonces nos dice a nosotros que debemos de morir. Y cuando nosotros realmente colocamos la mira en las cosas de arriba, hermanos, entonces todas esas situaciones que el enemigo nos pueda pintar para distraernos, para aún nosotros tener esas falsas confianzas que es la arena, entonces nosotros vamos a entender estas cosas. Y mire aún la magnitud de lo que dice 1 Corintios 12 en el versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es bien interesante. Entonces, esto es lo que es el hombre espiritual. Y por eso es que el Señor nos dice, y el apóstol Pablo nos habla, de que por eso si estamos muertos, ¿sí? Si habemos muerto, entonces es porque habemos resucitado a ese nacimiento del Espíritu. Porque el Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua, o sea, la palabra, y tienes que nacer del Espíritu. La palabra es la cruz. La palabra es la que nos lleva a la cruz, y eso nos lo estamos compartiendo nuestras hermanas. Estamos compartiendo allí el tema de la cruz. Y cuando tú empiezas a obedecer la palabra, que es lo que el Señor nos decía acerca de los cimientos y que hay que cavar y hay que ahondar, entonces allí mueres. Y después te dan vestiduras nuevas, te dan vestiduras de nacido del Espíritu. Y entonces empiezas a caminar para llegar a una madurez, porque los guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Y entonces dice aquí, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Oiga, mi hermano, usted y yo debemos de manifestarnos aquí en la tierra. El llamamiento santo que el Señor nos ha hecho debe manifestarse, así como lo hicieron los apóstoles, mis hermanos. Así como el apóstol Pablo, mis hermanos, que era un perseguidor de la iglesia y se manifestó su vida en Cristo Jesús. Y mire lo que pasó con este varón, que nos entregaron la palabra para los gentiles, el evangelio de Cristo para nosotros los gentiles por medio del apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia, donde su vida se manifestó en gloria. Y entonces, mis hermanos, es importante que nosotros podamos entonces considerar, ¿sí?, en qué lugar estamos, qué buscamos, las cosas de arriba o las cosas de abajo. ¿En dónde estamos? Tenemos que preguntarnos. Mire, hermanos, yo me quedo aterrado. Este discípulo amado, este discípulo de Cristo, a Pedro, hermanos, si usted lo puede mirar en
en Mateo 16, anteriormente, allí en el versículo 13, habla sobre la confesión de Pedro, porque el Señor está preguntando que quién dicen que es Él y quién dice que ustedes qué dicen que somos, que soy yo. Y entonces Pedro le dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, y no ha pasado mucho tiempo porque el Señor ya después de eso empieza a decir que es necesario que vaya a Jerusalén y que sea muerto y que al tercer día va a resucitar. Y entonces en el versículo 22, mire lo que les dice Pedro. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces aquí hay que entender entonces cosas. O sea, el Señor le dice a Pedro que no se lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le dice el Señor Jesús a Pedro acerca de quién era Él, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero mire lo que es lo emocional en uno, ¿sí? Mire lo que es lo emocional, cómo se mueve lo emocional. Y hermano, después de estar siendo espiritual, porque recibió esa revelación del Padre, ¿sí? Después en lo emocional, ¿sí? Porque el Señor dijo que era necesario que muriera, ¿sí? Que fuera a Jerusalén y padecer de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro le dice: ay, Señor, que no te acontezca tal cosa. Mira, hermanos, importante que usted, si usted cogió la cruz, si usted lleva la cruz, importantísimo, porque eso no le gusta a Satanás, que usted coja la cruz. A él no le gusta que usted ya coja la cruz y se comprometa con Cristo, ¿sí? A él no le gusta. Y sabe, este discípulo le dijo: Señor, lo reconvino, le dijo: ten compasión de ti mismo y que de ninguna manera te acontezca tal cosa. Hermanos, tenemos que ser entendidos que el llevar la cruz implica sufrimiento. Y es sufrimiento por lo carnal, hermanos, porque no vamos a dejar meter nada del mundo en nuestras vidas. Y es un sufrimiento por lo carnal, por todo aquello que necesita ser colocado en la cruz. Ese hombre viejo, lo que dice Romanos 6:6, hermanos, es importante que nosotros lo podamos entender. Y el Señor le está diciendo a Pedro, dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Óigalo bien. O sea que cuando estoy yo llevando la cruz, cuando voy a llevar la cruz, cuando tomo las decisiones, hermanos, de llevar la cruz, allí en Romanos 6:6 me dice: conocedores de esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea reducido a la impotencia, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces aquí nos está diciendo, hermanos, que conociendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea reducido a la impotencia. Óigalo bien, hermanos. Esto el apóstol Pablo lo está dando por hecho para aquellos creyentes. Y es necesario, hermano, que tú y yo entendamos que debemos de tomar la cruz. Y que lleguemos a un momento en que pueda decir: estoy crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y es necesario también resucitar, mi hermano, con Cristo. Entonces aquí está diciendo, conociendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Mire, lo está dando por hecho.
tú tienes que empezar y tienes que terminar, porque el Señor te apoya en eso, porque es mandamiento de Él. Si quieres ser discípulo, si quieres resucitar, si quieres estar eternamente con Él, tienes que morir, tienes que llevar cruz. El Señor mismo lo dice, mis hermanos. Allí lo dice, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu para poder entrar en el reino. Si no, no entras. Y el apóstol Pablo lo dice en Gálatas 5:16 en adelante, es decir, cuando dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu, y dice que los que practican tales cosas, o sea, las obras de la carne, no heredarán el reino. Entonces, aquí el apóstol Pedro, el Señor le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. O sea, póngale cuidado quiénes pueden ser las personas de tropiezo para tu vida, porque no pones la mira en las cosas de Dios, o sea, en las de arriba, sino en las de los hombres. O sea, lo sentimental, lo emocional, hermano, tiene que ver. Usted tiene que discernir, hermano, si esa persona está llevando la cruz y que es necesario que esas cosas acontezcan. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12 en adelante, nos dice, el apóstol Pedro dice que nosotros nos armemos y que si alguna cosa que nos está aconteciendo, que es extraña, como si nos pasara algo, ¿sí? Entonces nos dice que no nos extrañemos porque el Santo Espíritu de Dios está con nosotros. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Aleluya, mis hermanos. Esto es poderoso. Entonces, el Señor nos habla, hermanos, de qué cosas son las que son de la tierra. Entonces, todo lo que nos mueve emocionalmente, hermanos, tenemos que prestar atención. Aún los consejos que les damos a nuestros hermanos en Cristo, hermano, debemos de pedirle al Señor una dirección de en qué etapa está esta persona. ¿Sí? Debemos discernir espiritualmente en qué etapa está este hermano para nosotros poder dar un consejo. Dice que las cosas de abajo son las terrenales, por lo general son las de este mundo, hermano, y el Señor nos dice que no amemos al mundo ni lo que hay en el mundo, ¿sí? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y hermanos, debemos de entender que eso está dentro de nosotros y hay que sacarlo, ¿sí? Porque es importante que nosotros no nos hagamos amigos del mundo. Y esta es una forma, si nosotros no sacamos, si nosotros no morimos, si nosotros, hermanos, no nos negamos a nosotros mismos, todavía estamos en los deseos de la carne, hermanos, en siendo amigo del mundo. El mundo tiene que ver con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y el Señor nos dice que nosotros vencemos, ¿sí? Vencemos por la fe. Nosotros vencemos al mundo es por la fe. Entonces, todo lo que gobierna el mundo, hermano, Satanás gobierna el mundo y él viene con su engaño, hermano, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos hacernos amigos del mundo. Sí, no seamos amigos del mundo porque entonces creamos una enemistad con Dios y entonces se nos vuelve una dependencia de las cosas que están en el mundo.
La palabra de Dios, hermano, nos dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 17, dice: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y miren, mis hermanos, que en el capítulo 5, versículo 4 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces tenemos cómo combatir todo aquello, hermano, del mundo que nos quiere atrapar nuevamente. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 nos dice: Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y aquí nos dice, hermanos, que dice que engaña al mundo entero. Y entonces esta es la parte importante. Si nosotros estamos en el mundo, si nosotros permanecemos en el mundo, y todo aquello que se ofrece en el mundo, porque el mismo Satanás, hermanos, cuando en la tentación del Señor Jesús, allá le ofreció los reinos, la gloria, el poderío y todo ello, si postrado lo adorara. Entonces es imposible, hermano, que un hijo de Dios ande en estas cosas del mundo, mi hermano. Y esto es lo que el Señor nos dice, que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de abajo, en la de los hombres, en la del mundo, mi hermano. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4 nos dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mira, hermanos, la operación que hace el enemigo en la vida de los que no conocen de Dios todavía, ¿sí? Y más aún en los incrédulos. Dice que cega el entendimiento. Nosotros, si siendo hijos de Dios, hermanos, yo lo sé, hermano, porque lo he visto en la experiencia que el Señor me ha podido dar como pastor. He visto la experiencia en muchas personas creyentes que se han ido al mundo, y el enemigo hace una operación en sus vidas, así como la hace, y cega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Asimismo, con aquellas personas que se van para el mundo, así como Demas, mis hermanos, aquel que estaba caminando con el apóstol Pablo y se fue para el mundo, hermanos, el enemigo hace una obra en esa persona. ¿Por qué? Porque se va al territorio del enemigo. En Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces aquí, hermano, nos dice que es interesante que lo puedas entender, hermano amado, que si tú andas en el mundo, estás operando, ahí opera el enemigo en tu vida para que seas un hijo de desobediencia. ¿Y qué pasa si eres un hijo de desobediencia, hermano? Pues no vas a heredar el reino. Y el Señor nos habla en Mateo capítulo 12, versículo 24. Mira, hermano, lo que es una persona que no ha entendido, no ha comprendido lo espiritual, y cómo estos hombres que supuestamente pues obviamente son religiosos, porque era una religión y no había vida en esa religión, y haciendo que se cumpliese la ley de Moisés. Pero cuando viene el Señor Jesús, que
es un espíritu de vida, ¿sí? Espíritu vivificante, andaba en el espíritu y haciendo milagros, y le dice, mire lo que le dice. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y entonces allí el Señor habla acerca de lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y Él dice que esto no será perdonado en este siglo ni en el venidero. Entonces, en el versículo 32 dice: A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros guardemos, hermano, de hablar de aquellas personas que no comprendemos la forma espiritual como se pueda mover una persona. Y por eso en Corintios nos habla que el espiritual juzga. ¿Por qué? Porque está guiado por el Espíritu Santo, porque se tiene la mente de Cristo. A esa estatura nosotros debemos de llegar. Entonces, esto tiene que ver con buscar las cosas de abajo, hermano. Esto es todo lo que tiene que ver con esas cosas de abajo, y como hablamos, que el apóstol Pedro aún le prestó la boca para el mismo diablo, para querer ser piedra de tropiezo para el Señor Jesús. En Proverbios capítulo 15, versículo 24 nos dice: el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. Entonces aquí Proverbios está hablando que el camino de la vida es hacia arriba. Y entonces en el Salmo 91, y creo que todos nos lo debemos de saber, porque hasta aún nuestras familias en las casas tenían esas Biblias grandotas allí y en un lugar, en un pedestal, y abierta en el Salmo 91 y amarilla esa hoja. Pero realmente que lo importante de este Salmo 91, miremoslo como dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La parte importante y que debemos de mirar y debemos de buscar las cosas de arriba es habitar, es permanecer en Cristo, mis hermanos. El Señor dice que el que permanece en Él no peca, le ve, óigale bien, le ve y le conoce. Entonces el Salmo 91 nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahvé: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerá el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y el Salmo sigue acerca de esa protección que el Señor da a los que habitan al abrigo del Altísimo. ¿Qué debemos de buscar de las cosas de arriba? Habitar en su presencia, mis hermanos. Y esto tiene que ver con fe, hermanos. Fe en la palabra escrita. Voy introduciendo el tema de que vamos a hablar después, más adelante. ¿Por qué? Porque esto lo podemos haber tenido en nuestras casas y no lo podemos saber de memoria, pero otra cosa es aplicarle la fe a esta palabra. Y esto es buscar las cosas de arriba, donde nosotros tenemos que aplicar la fe, hermanos, en la palabra escrita. Aplicar la fe en la palabra profética que el Señor nos da, en los sueños y en las visiones que el Señor nos da. Las fichas las
fichas del rompecabezas que el Señor nos va dando, allí es donde tenemos que tener fe y caminar en pos de lo que el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Importante entonces, de yo habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente, esto es buscar las cosas de arriba. ¿Cómo lo puedo hacer? Caminando en su palabra, poniendo las palabras por obra, donde debo de perdonar, donde debo de bendecir, donde debo de dejar de robar, lo que el apóstol Pablo habla de la nueva vida en Cristo. Esto es buscar las cosas de arriba, cambiar aquellas cosas que yo hacía antiguamente y empezar a ponerlas por obra. Si nosotros vemos el Salmo 15, nos dice: Yahvé, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahvé, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces aquí nos dice, como decir, una vida antigua y una vida nueva en Cristo Jesús. Yahvé, ¿quién habitará en tu tabernáculo? O sea, estar en su presencia. En la presencia del Señor, estar dentro de Él. El que está en Cristo, nueva criatura es. Óigalo bien, el que está en Cristo, dentro, nueva criatura es. Entonces, ¿qué debo de hacer? Andar en integridad, hacer justicia, hablar la verdad en mi corazón, ¿sí? No calumniar, ¿sí? No hacer mal a mi prójimo. Esto tiene que ver con el camino que va hacia arriba, ¿sí? Esto es lo que nos dice Proverbios, que el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol. Entonces, aquí en el Salmo nos habla muy claro acerca de habitar en su presencia. Estar habitando en su presencia es estar en Cristo. Y en el Salmo 24, en el versículo 3 nos dice: ¿Quién subirá al monte de Yahvé? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Yahvé y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Ahí está, mis hermanos. Y me llama la atención cuando dice el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y es lo que estamos hablando de aquellas personas que dejan entrar por las codicias, el amor a las riquezas y todas esas cosas vanas entran y hacen la semilla infructuosa, ese árbol infructuoso. Entonces, esto es lo que el Señor nos está diciendo: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces, en Isaías igualmente, el Señor también nos está hablando acerca de estar en su presencia, hermano, porque esto es buscar las cosas de arriba, estar en su presencia. Si yo estoy en su presencia, estoy buscando las cosas de arriba. Isaías 33:14 nos dice: Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no ir por opuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas,
Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Hermano, óigalo bien, tan tremendo esto. A mí me fascina esta parte de Isaías, porque si nosotros habitamos en las llamas eternas del Señor, en ese fuego consumidor, haga de cuenta a los amigos de Daniel que estaban en el horno calentado siete veces, ¿sí? Y que solamente se le quemaron fue las ataduras de sus manos. No se le quemó nada más, ni un pelo, pues. ¿Pero por qué? Estaban en ese fuego y estaba el Mesías Rey allí con ellos. Entonces, hermano, el enemigo no va a poder meterse allá adentro, en ese fuego consumidor. El enemigo no va, pero para nosotros es limpieza, es pureza, es santidad, es gloria. Y esto es buscar las cosas de arriba, de empezar a dejar de ser como aquello que fuimos anteriormente, cuando estábamos sin Cristo y sin promesas y sin mandamientos y sin Dios. El Señor nos lleva a que nosotros caminemos entonces en esas dimensiones, hermano, de gloria, de victoria. El Señor nos habla de que caminemos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y esto es, hermano, para aquellos que están buscando las cosas eternas. Y déjeme decirle, mi hermano, que debemos de anhelar, ¿sí?, los dones espirituales, porque esas son cosas de arriba, y de fluir en esos dones espirituales, de hacernos, hermanos, ¿cómo decirle yo?, de poder entender acerca de los dones espirituales y poderlos usar correctamente en la guianza del Espíritu Santo, porque esto es lo más importante, ¿sí? De anhelar los dones espirituales, de anhelar el ministerio, lo que el Señor nos ha entregado, anhelar saber quiénes somos, anhelar saber los dones motivacionales que nosotros tenemos, utilizar la autoridad y el poder que el Señor nos ha dado, porque todo esto viene de arriba, mis hermanos. Entonces, que el Señor sea bendiciéndonos y que el Señor sea ayudándonos a entender todo lo que Él tiene preparado para nosotros y por lo cual Él murió. Padre, te damos gracias, Rey, y te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Reconociendo, Señor, que necesitamos, Señor, poner las mira en las cosas de arriba, Señor, donde estás tú, Señor, sentado a la diestra del Padre, Señor. Rey Santo, Señor, te pedimos, Padre Santo, Señor, que traigas la revelación por medio de tu Santo Espíritu, Señor, a aquellos que no conocen todavía, Rey Santo, Señor, quiénes son, Señor. Aquellos que están llevando la cruz, Señor, aquellos que están crucificados, aquellos, Señor, bendito Dios, que han nacido del Espíritu, Señor. Les des esa madurez, Señor, les des ese entendimiento, les des esa comprensión, Señor, aun cuando el enemigo quiere, Señor, bajarlos de la cruz, Señor, aun cuando están andando en el Espíritu, Señor, y bajarlos a la carne, Señor, bendito Rey, Señor, así como lo estaban haciendo con los Gálatas, Señor, bendito Rey, Señor. Y el apóstol Pablo les llama la atención y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Habiendo estado en el Espíritu, ahora vas a andar en la carne. Oh Rey Santo, Señor, que podamos tener ese discernimiento y ese entendimiento, Rey, de cuando quieren, Señor, bajarnos de los lugares, Señor, celestiales en que estamos, Señor. Oh Rey Santo, Señor, haz entendidos a mis hermanos, Padre Santo, Señor, de la obra
poderosa del Espíritu Santo en las vidas nuestras, Señor, que estamos manifestando a Cristo Jesús, estamos dando la imagen y la semejanza de Cristo. Haznos entendidos, Señor, para no caer, Señor, bendito Rey, Señor, en la distracción, Señor, para no caer en el entretenimiento, Señor, de la obra que tú estás haciendo con nosotros, Rey Santo, Señor. Haznos entendidos, Padre, y que esta palabra, Señor, bendito Rey, Señor, sea Santo Espíritu de Dios trayendo el entendimiento y la comprensión, y despierte, Señor, a tu iglesia, Padre Santo, Señor, de empezar a buscar las cosas de arriba, Señor. ¿Dónde estás tú en gloria, Señor? En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Santo, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.